Son las 7. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Instituto Cervantes. El día de hoy tenemos una jornada muy especial, es la continuación de un ciclo, un pequeño ciclo que se comenzó el día 11 de marzo, dedicado a la memoria de los llamados niños de Bélgica. Este es un ciclo que arrancó con la Consejería de Cultura y Laboral de la Embajada Española y la colaboración de la Universidad Libre de Bruselas. En aquella ocasión se tuvo un seminario que se concentró en diversos aspectos del fenómeno histórico y cultural de los niños de España, de la Guerra de España, aquí en Bélgica. La historia de una acogida, el modelo social de la integración aquí. Pero hoy, en esta segunda parte, tenemos algo muy diferente en el sentido de que nos va a permitir entrar en la intimidad de todo eso que, descrito como algo teórico, puede ser equiparable a cualquier otra manifestación teórica, pero hoy lo que tenemos es justamente un retrato de la intimidad, de la psique, de la conciencia, del alma, como quiera cada quien llamarlo, ¿no? De una generación de niños que quedó marcada por este fenómeno del trasterramiento, como decía Claudio Guillén, de una experiencia que rompe y marca, define, limita, amplía, pero marca de una manera indeleble la vida de las personas que la han vivido, ¿no? Para ello tenemos con nosotros a dos personas que, como os decíamos en el pequeño anuncio, ¿no?, que hemos hecho llegar para que conocieseis este acto, reúne en conversación al director de la película, que es Niños, documental del año 2001, José Luis Peñafuerte. Muchas gracias, Muchas gracias Luis, a por estar vosotros. con nosotros. Y por otro lado tenemos al músico, compositor, autor, pedagogo, Guillermo García Campos. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y es una ocasión muy especial porque esta reunión reúne a dos personas que, al margen de sus carreras, y nunca al margen realmente de esas carreras y del resto de sus biografías, la implicación con el tema es personal. Ambos conocen desde puntos de vista diferentes sobre los que ellos mismos van a incidir, y yo no voy a hacer nada más que apuntarlo, pero han conocido esta experiencia de un cierto trasterramiento, de una doble pertenencia, de una pertenencia a quizá al final lugares imaginarios, a comunidades imaginarias en primer lugar, ¿no? Bien, la estructura de este acto va a ser muy sencilla. Ahora, cuando termine yo de dar estas breves palabras de introducción y agradecimiento, pues ellos mismos harán una pequeña alocución para que podáis tener una pincelada de cómo se ven ellos en este acto, y después pasaremos a la proyección misma de la película. Es un documental de 51 minutos y, acabado comenzará propiamente pues este pequeño coloquio, esta pequeña charla entre ellos. Así que al final, si hay alguien que quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, cualquier cosa, estaremos atentos. Por favor, hacedlo a través del chat. Nosotros haremos llegar las preguntas a nuestros invitados. Así que esto es todo. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias. Bienvenidos a todos y feliz película. Pues primero, pues dar las gracias al Instituto Cervantes, a todo el equipo de la dirección y a Gonzalo especialmente por querer organizar un evento 20 años después de la primera proyección de Niños aquí en Bruselas y en la Ciminche en Valladolid en el 2001 ahora, hace ya 20 años, de volver a verla de nuevo y poder hablar, comentar, dar a ver lo que se pudo hacer en ese momento con la presencia de los niños de la guerra de Bélgica, y hoy con muchos de ellos que ya no están con nosotros, pero este tipo de películas como libros, como testimonios, nos permiten no solo recordar por lo que han pasado estos grupos de niños de la guerra, pero también los que nos dieron a entender de ese desgarro que fue infinito hasta el final para muchos de ellos de sus vidas, ¿no? Entonces, darle las gracias infinitamente
al Instituto Cervantes por haber pensado en organizar algo más que un evento, un homenaje, pero para poder recordar este desgarro de nuestra historia colectiva. Por mi parte, bueno, primero te agradezco a ti porque pensaste en invitarme y efectivamente este tema es muy sensible en mi historia personal porque la República, como te he dicho ya, entró muy joven en mi memoria y claro, todos esos detalles que posteriormente se han ido sumando cuando uno va leyendo, viendo documentales como el que tú hiciste, claro, hacen que se haga mucho más presente el hecho de que la memoria hay que defenderla, hay que protegerla, así sea con hechos como lo que tú hiciste, o con el gesto de no olvidar personalmente, individualmente. ¿Por qué? Porque la historia se repite a veces trágicamente de la misma forma y las mismas consecuencias son vividas por muchos seres, y entre otros, como lo que tú hiciste, los niños. Los niños que sufren traumas terribles, porque la guerra no es un juego, y los niños no saben que la guerra es fatal en sus historias. Y yo entonces agradezco también, por supuesto, al Instituto Cervantes por haber aceptado que me invitases, porque es un hecho muy significativo para mí. Entonces, gracias a ambos por esta invitación y bueno, esperemos que la conversación sea amena y sobre todo muy humana. Muchas gracias. Bueno, ¿Ya le damos? Bueno. acabado. José Luis, tú hiciste este trabajo en el 2001. Desde esa época hasta aquí han pasado muchos años y además, me imagino, muchas vivencias que salieron de ahí, Sí. de ese horno en el cual se consumía esta historia, que más que horno para mí es una ventana que abriste y que hace camino hasta hoy. Al volver a ver estas imágenes, porque yo recuerdo haber visto tu trabajo hace ya algún tiempo y otros tuyos, y resulta que, claro, me doy cuenta que esta ventana hilvana una historia que muchos desconocen. No solo porque ya muchos de esos niños de los cuales tú hablas ya están definitivamente ausentes, sino que también porque hay una memoria que no quiere hablar, una memoria española que no quiere hablar. Por así decir, España es el país donde la memoria perturba. Esa es mi impresión. Entonces, ¿cuáles son tus reflexiones hoy acerca del trabajo que hiciste? Porque me imagino que sigue habiendo una especie de recuento. Sí, no, sí, empiezas con una pregunta. No, porque cuando lo hice, pues claro, era más para indagar, era casi el primer paso. Yo venía a acabar mis estudios en la Escuela Oficial de Cine en Lovaina, entonces era mi primer paso. Yo creo que antes de saber qué querer contar, quería también primero saber quién era, ¿no? Y para saber quién era indagar en mi historia familiar, y a través de la historia familiar indagar en la gran historia colectiva, la que está en el olvido, pero sobre todo en el aspecto del desgarro, ¿no? Es lo que me interesaba en su momento. Claro, yo entraba ahí sin saber dónde me metía, sin conocer el bosque de ese olvido como era gigantesco, ¿no? Y también con esa idea naif de, bueno, quizás soy el primero en hacer un documental sobre los niños de la guerra, que era el caso, una película producida desde Bélgica. Creo que en el mismo momento había la película de Jaime Camino sobre los niños de Rusia, que tuvo un impacto mediático en España muy importante, pero una película, y además Jaime Camino, que era un director de cine español muy conocido, que había hecho películas como Dragón Rapid, sobre ese avión que Franco utilizaba para de Canarias llegar a la península y dar el golpe de Estado, ¿no?
Entonces, claro, 20 años después de todo el recorrido, de todas estas vivencias, de todos esos encuentros, ¿no? Desde ese primer encuentro que lo hago en el Centro Cultural Jacques Franck, aquí en Saint-Gilles, Sí. en Bruselas, que por la casualidad de la historia es ahí donde yo me nutro de mis primeras películas siendo niño, Okay. porque ese barrio de Saint-Gilles era el barrio de donde estaba la mayoría de la comunidad española en Bruselas, entre Saint-Gilles y Anderlecht, alrededor de la Gare du Midi. Y me encuentro con una exposición muy modesta, pero que daba a entender la historia de estos niños de la guerra, de Bélgica. Okay. Y ahí me doy cuenta que mi historia está ya entrelazada. Ese amor hacia el cine, en ese lugar, Centro Cultural Jacques Franck, y en otro local de ese Centro Cultural de Saint-Gilles, una exposición sobre nuestra historia colectiva. Claro. Y a partir de ahí, hoy en día, 20 años después, pues, ¿qué me queda de todo esto? Es la pregunta al fin y al cabo, ¿no? Pues creo yo que aún mucho olvido, Yeah. mucho olvido, pero al fin y al cabo yo creo que hace parte de estas, como decía alguien en España, todavía las páginas están por escribir, y es a nosotros a cogerlas y ponerse a escribir esas páginas, rescatando los testimonios de algunos, lo que hemos hecho hace ya más de 10 años. Podemos filmar unos 30, 40 testimonios de niños de la guerra que hoy se encuentra en el archivo del Ministerio de Cultura, gracias al apoyo de la Dirección General de los Archivos del Ministerio de Cultura en el 2007. Y este tipo de películas, al fin y al cabo, Claro. que quedan ahí, quedarán para siempre. ¿Qué más se le puede hacer? He dejado de decirme qué se puede hacer. Cada uno puede hacer lo que puede, pero de forma concreta, que sea un libro, escribir, relatar, una película, un poema. Pero me doy cuenta que más va avanzando el tiempo y más el sentimiento de olvido es algo casi por naturaleza, lo has dicho, muchos de estos testigos, lo que pasa a la memoria del Holocausto, ¿no? Los sobrevivientes ya no quedan ninguno, ¿no? O muy pocos, ¿no? Entonces nos pasa lo mismo a nosotros, y hoy en día pues veo que ese olvido va a ser de una manera natural, pero al mismo tiempo hay también una deuda, yo creo. Sí. Más que un olvido, yo creo que hoy en día, algo que no lo puedo reflexionar, lo puedo imaginar, porque claro, ya no están. Sí. Pero no, ya no están no solo ellos, pero una serie de personajes importantes de nuestra memoria colectiva que ya no están. Claro. Para relatar, para contar lo que fue la lucha intelectual. En el fondo, esta cosa es como hacer arqueología, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Y es lo que creo que la voluntad que mantienes. Es decir, no sé qué irás a hacer mañana, pero me imagino que esa voluntad se mantiene viva, vigente, ¿no? Hay arqueología y hay gente que también me decía que hay un aspecto de psicanálisis. Claro, claro. Y me acuerdo de este gran psiquiatra español, exiliado, no me acuerdo el nombre ahora, que era de Córdoba, muy conocido, Castilla del Pino, gracias, que indagó mucho y que permitió a muchos hijos o segunda generación de gente que había conocido la represión de poder hablar, poder soltar la palabra, de romper el silencio al fin y al cabo, ¿no? Claro. No para reivindicar algo, para subsanar un mal que está ahí, que se transmite de generación en generación. La ¿no? prueba es tu propio trabajo se inicia justamente con esta memoria familiar, con tu abuelo. Ese abuelo que marcó muchas imágenes en tu vida y que, por supuesto, haces
ese enlace con los sobrevivientes de los niños. Y el que ve eso, yo no sé de cine, sé muy poco, yo soy muy ignorante en lo que es la estructuración de la película, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sé es que el discurso, cómo lo desarrollas, justamente enlazando este pasado familiar, personal, que como tú dices, te hace descubrir tu propia historia, pero que al mismo tiempo te hace tomar conciencia de esta historia colectiva. Para mí es un paso de la conciencia profunda, porque justamente mi experiencia, por ejemplo, en la relación con España, que es muy lejana ya, pero con la España de acá, con esta España del continente, de la península ibérica, siempre me dejó esa impresión justamente de esta ausencia terrible. Porque claro, yo llegué en tanto extranjero y con este recuerdo de lo que fue la guerra, por haber estado en contacto con exilados españoles en Chile, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me digo, esa manera de contar las cosas, que no son estadísticas, que no son números. O sea, para mí es una manera que es muy posible, ¿cómo decir?, muy fácil de comunicar a los demás. Eso es una excelente forma, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras un poquito sobre esa cuestión que armaste y que te resultó en esta forma que es la película Niños. Yo sabía que tenía que indagar en mi historia personal. Había algo que se palpaba, que yo, mis hermanos, mis primos palpábamos, que estaba en el ambiente de nuestras casas, ¿no? Que era el dolor. El dolor y luego también esa idea de volver, ¿no? Volver. Yo me acuerdo de oír Radio Nacional España, ese sonido, ¿no?, permanente. Me acuerdo cuando hubo el golpe de Estado fallido del 81, ese miedo, ¿no?, porque había esa ilusión, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes 6, 7 años, no entiendes, es algo... Entiendes que hay algo que no eres igual que cuando vas a la escuela, no sois igual que los niños belgas. Entonces, notas ese silencio, ese tabú, y claro, hacer esta película es, al fin y al cabo, preguntarse ¿por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué yo he nacido aquí? ¿Por qué mis padres se conocieron aquí? ¿Por qué mi abuelo, sin decir mucho, porque era una persona que no hablaba mucho, como toda esta generación, pero que había conocido la guerra de cerca, en sus carnes, se encuentra en Bruselas, cuidando a sus nietos, que ya están aprendiendo o descubriendo otra cultura? Entonces, claro, eso era casi un pasaje obligado. Yeah. Y a través de esto, pues me digo yo también que tengo que contar algo sobre esa gran historia colectiva. Yeah. Yo al inicio, antes de hacer Los niños de la guerra, tenía la intención más bien de hacer sobre varios brigadistas que aún vivían en el barrio de Saint-Gilles, que vivían junto a familias españolas, ¿no? Sin que ellos lo supieran. Y en el último que conocí, que tuve la suerte de conocer, que creo que era uno de los últimos que quedaba en vida en Saint-Gilles, pues fue acompañándole en el Centro Cultural Jacques Franck, porque el Ayuntamiento de Saint-Gilles, de aquí de Bruselas, había hecho un homenaje en el 96 en ese centro cultural, que me encuentro con esta historia de estos niños. Okay. Entonces, hay un bucle entre mi historia personal de niño, mis recuerdos de niño, de algo que no entiende, pero que palpa, y que de repente ve concretamente algo que otros niños de esta misma historia han conocido y que te hablan un francés igual que el tuyo. Claro. Porque al fin y al cabo es la transmisión de la misma lengua. Yo, el español que mis padres hablaban o mi abuelo, era un francés, muy pobre, muy pobre. Y de repente me encuentro con estos niños de la guerra a través de Emilia Navajos,
con un francés que yo puedo entender. Ya. Y siendo todos de la misma raíz, del mismo tronco, del mismo desgarro, al fin y al cabo, ¿no? Pero esto hacerlo así como lo hiciste, Hacerlo es como... ¿te fue difícil o no? Porque yo imagino esa parte personal que está viviendo los hechos de la historia que además te están contando. O sea, algo arde dentro de uno, ¿no? Lo más difícil para mí, ahora me acuerdo, hace 20 años, 22 años, ¿no? Es a través del personaje de Emilia Lavajos, que es el inicio, es la raíz de este documental, ¿no? Pues por muchos cajones que ella me abría de la historia colectiva, lo que me interesaba es que me contase su historia íntima, porque sabía que estaba ahí, pero tenía muy guardado en ella, ¿no? Entonces estuve a punto de dejarlo, de no hacer la película. Eso es la fragilidad de construir un relato, ¿no? Claro. Y hay que ser honesto, porque uno puede empeñarse y yo, bueno, no, y había tenido una idea de hacer algo íntimo. Y veía que ella está en la imposibilidad de contar algo a la primera persona, íntimo. Y me acordaré siempre que hice un ensayo con una pequeña cámara de vídeo para probar y que me contase ella su historia, sus recuerdos, sus sentimientos. No la historia colectiva de fechas, no me interesaba. Claro. Para eso están los libros. Y veía que era imposible. Cuando empezó a intentar hablar de su propia historia, a partir de ese callejón del barrio Carabanchel, de donde había nacido y crecido, de ahí su punto de partida, era imposible. Se ponía a temblar, a llorar. Claro, estaba tocando la cicatriz de esta mujer como de los demás niños de la guerra, ¿no? Y ahí cuando he visto esto, paré la cámara y dije, vamos a dejar, que yo no quiero hacerte daño, no quiero remover esos dolores en ti. Claro. Y me cogió la mano y dice, no, vamos a ir hasta el final, ¿no? Ahí no me da cuenta qué quería decir con esto hasta el final. Y una semana, creo, después, ¿no? Ella se había ido, me acuerdo yo de la anécdota, una semana o dos después recibo por correo, en una carta bastante amplia, pues su cuaderno íntimo que tenía guardado secretamente, donde estaba todo. Yeah. Todo lo que estaba buscando estaba ahí, escrito, visto en esa memoria de niña de la guerra, a través de esos relatos, de ese relato íntimo. Yeah. Llamé a la hija, su hija Isabel, dice, ¿tú conoces estos cuadernos de tu madre? No. Claro. Y llamo a Emilia para decirle, gracias, porque lo leí y estaba todo, ahí tenía el relato. Okay. Y la llamo y no sabía, y se había ido a los viajes del inserso. Me había mandado ese correo justo el día anterior de irse al viaje del inserso. Entonces, ahí mostraba la dificultad, ¿no? Sí, claro. Me deja, ahora te toca a ti contarlo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, una vez que tengo eso, ese relato íntimo, pues me fue fácil. Se te aclaró todo. Se me aclaró todo y sobre todo era también darme el permiso de poder contarlo de esta manera. Claro. Claro, ella depositó entonces en tus manos esa historia que les pertenece a ustedes, que tanto es como la tuya, como la de ella y de los demás niños. Y claro, el tiempo lo fue construyendo todo esto de relato, además, porque hiciste muchos viajes para conseguir más información, para enriquecer el detalle de la información que tenías que comunicar, ¿no? Sí, yo desde el inicio... ¿Cuál de esos encuentros para ti te fue el más difícil? O digamos aquel que te tocó muy profundo, aparte que ya tenemos el de... Es como, no hay uno más que otro, todos. Yo desde el inicio, yo creo que yo desde el inicio sabía que no podía contar, pero eso es debido también a mi educación aquí en Bélgica, algo que he podido
absorber, ¿no? Un país sin identidad y con una digamos, identidades múltiples, ¿no? Es la historia de este país, ¿no? De Bélgica, ¿no? Lo sabemos, un cruce de historias, de destinos y de orígenes, ¿no? Y creo que eso me llevó a... No quería mantener la historia solo en los niños de la guerra de Bélgica. Porque yo sabía, indagando en ello, que en esos barcos, en esos convoys, había niños que no se quedaron en el puerto de Amberes, que siguieron hasta el puerto de Leningrado. Claro, claro. Otros se fueron para otros destinos y habían estado en las mismas colonias en Cataluña antes de las evacuaciones, ¿no? Claro. Había familias y niños, hermanos separados, hasta durante años. Entonces, no podía contar solo los de Bélgica. Claro, claro. Porque al fin y al cabo venían todos del mismo tronco. Y que surge tras los bombardeos de Guernica, que es ahí donde hay una sensibilidad exterior de países extranjeros, claro. Bélgica, Francia, la Cruz Roja Internacional y Dinamarca también, Inglaterra, de hacer todo lo posible para sacar a estos niños de estos bombardeos, de esta salvajada, ¿no? Claro, claro. Y que permite también a la opinión pública internacional darse cuenta de lo que la Alemania nazi estaba preparando para su Segunda Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que no. Emilia es el inicio, es las raíces del tronco, pero había que ir a todas las ramas, ¿no? Claro, lo más posible. Claro. Y ahí me encuentro, pues claro, con personalidades múltiples, claro, que siempre estarán en mi recuerdo, conocer a alguien que fue íntimo amigo de Andrei Tarkovsky, el gran cineasta ruso, monumento del cine, de la historia del cine, y que está reflejado en la película El Espejo, claro. Que hacer un homenaje a estos niños de la guerra que eran amigos íntimos de él, o conocer al que fue el primer traductor de la primera delegación soviética en La Habana y que servía de traductor. Qué impresionante, claro. Al Che Guevara, a Fidel Castro y a la delegación soviética. Entonces, me quedo con todos, con el que me contaba en México, en la Ciudad de México, en su empresa de papel reciclado, que me cuenta cuando vuelve a su Málaga natal, 25 años después, con ese sentimiento que su madre ha muerto, porque ya no recibía cartas desde hace años, y vuelve a Málaga. Lo primero que hace es ir al barrio de su infancia y de encontrarse, es que cuando lo pienso es algo que desgarra, de encontrarse 25 años después con su madre saliendo de casa. Claro, y él pensaba que había muerto. Claro. Y él lo mismo, y su madre lo mismo, pensaba que su hijo había muerto porque no recibía esas cartas. Qué terrible. Y cuando me lo cuenta, hubo un temblor de tierra, que sonaba la alarma de la empresa, de su empresa, y él no se da cuenta. Está recobrando, rememorando, reviviendo ese momento. Claro, claro. Y ella das cuenta del desgarro, cómo fue hasta el final. Sí. De ahí es más bien una deuda. Y claro, viajando en esta historia, haciendo luego los caminos de la memoria, pues me reencuentro con toda esta historia. Cuando voy a los archivos de Salamanca me encuentro con las cartas de estos niños de la guerra que se quedaban en ese centro para controlar durante el régimen quién era quién. Claro. Cartas de Rusia, cartas de Bélgica, cartas de México, cartas de Inglaterra. Entonces, para mí, más que olvido o memoria, creo que una gran deuda hacia todas estas generaciones de españoles que lo han sufrido, que construyeron sus vidas fuera, claro. pero que más que nunca he visto lo que podría resaltar de la mayoría de ellos, ningún sentimiento de resentimiento negativo hacia la patria española, como ellos decían, pero eso sí una deuda.
Sí. hacia lo que han... Por lo menos decía, me dijo uno, lo único que pido no es nada, pero por lo menos que mi dolor sirva. Claro, claro. Sirva para entender lo que es Sí, sí. vivir lo que hemos vivido siendo niños, ¿no? Por eso que, fíjate que nuestras conversaciones me llevaron a pensar que este documental que hiciste es más bien un trabajo sobre la herida. Y la herida, claro, es persistente porque llegan al final de sus vidas y esto no se ha retribuido de ninguna manera. No es una cuestión material. O sea, al no reconocerle esa herida a un ser, tú lo estás negando. Sí, sí. Y para mí lo más impactante, fíjate, de esto es... Yo fui mucho a España, muchas veces. Encontrarme con ese silencio. Ustedes están ausentes, estos niños. Están ausentes completamente, a pesar de que se han hecho cosas, hubieron leyes, etc. O sea, se abren fosas, etc. Y sin embargo siguen estando ausentes estos niños. A pesar de que se ha hablado, se han editado ciertas cosas, documentos, etcétera, etcétera. Bueno, es una ausencia terrible lo que tú dices, es decir, algo que no ha sido retribuido con este reconocimiento que tiene que tener un país hacia su pasado, su historia. La historia te la cuenta quién. Eso es lo que me produce mirar este trabajo, es la confrontación que tú haces entre la historia contada, la oficial, y esta historia que tú destapas con esta ventana que abres, ¿no? O sea, este otro acceso a una misma historia que está contada de otra manera. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo valioso de esta historia, lo valioso de tu trabajo. Entonces, mi pregunta, la que sigue, ¿hay que mantener la memoria o hay que dejar que se disperse y que desaparezca? ¿Qué crees? Gran dilema, Claro que dilema, sí, es pues. complejo, es algo complejo. Bueno, yo soy un gran defensor de, no solo por mi profesión, ¿no? Y por mi pasado, pero de un sistema educativo abierto, plural, colectivo, nacional, en el que nos encontremos todos una historia colectiva equilibrada, vamos a decirlo. Ya. Soy un gran defensor de los archivos estatales, que sean de sectores administrativos o militares, para que grandes historiadores o futuros historiadores o futuros cineastas o documentalistas puedan indagar y contar nuestra terrible y maravillosa al mismo tiempo historia colectiva, Claro. para construir una identidad colectiva. Entonces, yo creo que a través de esto, una vez, si todos estos procesos funcionan o se ponen en marcha, la palabra olvido es algo que ya no tiene sentido. Claro que sí. Luego el olvido material sí, claro. Como decía un día Jorge Semprún, que tuve la suerte de conocer, pues un día los campos de concentración pues desaparecerán, por mucho empeño, y tendrán que desaparecer. Pero ¿qué queda al final? Queda lo que han hecho los escritores, los testigos, todos los que pudieron trabajar, que están en bibliotecas públicas, que están en filmotecas públicas. Claro. Y de seguir contando, pero luego lo más complejo en esto, claro, en nuestra historia colectiva, es crear el debate. Es el crear el debate. Más que el olvido, es crear un debate, crear una cultura del debate. Y es algo que en 20 años de recorrido en esos caminos, ¿no? De nuestra memoria colectiva,
no pude apreciarlo. Claro, claro. Tengo varias anécdotas, pero anécdotas dolorosas, de cuando hice los caminos de la memoria, que para mí es el bucle de niños. Cuando voy a filmar 2 días antes de el derribo de la cárcel de Carabanchel con la Asociación de Presos Políticos, y la mañana teníamos que filmar, yo creo, a las 10 de la mañana, con todo el equipo técnico que esperaba ahí en esta cárcel de Carabanchel. Y de repente me llaman el presidente de la Asociación de los Presos Políticos, preguntándome una última vez: ¿pero tú quién eres? Que todavía no habían aceptado de venir que los retrate, pero había una última pregunta, interrogatorio, para preguntarme: ¿tú quién eres? Y digo: pues yo soy. ¿Y tu abuelo quién era? ¿Y de qué lado era? Estuve a punto de dejarlo. Digo: bueno, dejemos, no vamos a filmarlo. Y esto, cuando lo vives, Claro, claro. dices: ¿cómo puede, con esta manera de ver, enfocar las cosas? Claro que no puede haber debate. Es aún imposible. Claro que sí. Soy optimista, espero que un día se pueda hacer un debate equilibrado y no un debate sobre aspectos emocionales que al fin y al cabo están ahí. Hablamos de herida, Claro. pero que vayamos a elementos concretos que solo nos los pueden dar a conocer antropólogos, científicos, forenses, jueces, Claro. historiadores. Aquí en Bruselas tengo la suerte, tenemos muchos la suerte de tener a un historiador como Ángel Viñas, Claro. que trabajó en esa línea. No estaba, cuando escribe, cuando lees a Ángel, todo está estudiado y documentado y sabe de cosas concretas. No es una opinión, Claro, claro. no es una opinión o una reflexión personal. Sí. Entonces eso es algo que yo, aún con mucha esperanza, espero que un día colectivamente, cuando digo colectivamente, en todas las Españas, podamos hacerlo, no solo con la historia de la guerra civil o el franquismo, pero con otros temas, ¿no?, que son muy frágiles y que crean conflictos. La impresión que uno culturales, tiene, ¿no? la impresión que uno tiene con esta España de la cual hablamos, esta España oficial, que tiene esa presencia de la ausencia, que tiene tantas trabas, muchas de ellas se asemejan mucho a lo que sucede en Chile todavía, ¿no? Entonces, es muy difícil discernir aquel que viene de afuera, discernir cuál es esta España, cuál es esta España. ¿Ves? Entonces, uno se pregunta, y al escucharte, claro, yo me doy cuenta que tú tienes por un lado la esperanza, pero tienes esta España de afuera en ti, esta España que tuvo que salir de España, esta España que no ha vivido en España porque España lo rechazó, lo olvidó o lo recuerda apenas. ¿Ves? Entonces, claro, lo que me interpela en esta historia es que, ¿cómo lo hacemos? Porque yo también soy del exilio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a estos países que hemos perdido y que hemos ganado también? Porque hemos ganado otra conciencia, lo cual nos deja luz para ver otras cosas que no veíamos antes. ¿Ves? O sea, nos enriqueció también a pesar de esta ausencia, presencia que... Yo creo que hay un factor que es el básico y que nos reúne a todos, que es la lengua, la lengua madre, ¿no? Claro. Que sea del exilio, o hijo o nieto de exiliados o inmigrantes, como el español que nace en España hoy, como el que nace en Ushuaia o el que nace en Tijuana. Sí, Entonces hay algo
que no tenemos que perder de vista, yo creo, que es nuestro tronco común cultural, que es esta lengua española, sin derivar otras particularidades, tradiciones y historias locales, ¿no? Eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nos podemos identificar entre nosotros y debatir, ¿no? Lo que los anglosajones consiguen muy bien. Claro, claro, claro. De forma muy pragmática, que no conseguimos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que ayer me dijiste algo de una personalidad de nuestra cultura de lengua española, que es un monumento, que era Octavio Paz. Sí, claro. Que supuestamente algunos dirán que no tiene nada que ver con la historia de España, pero sí, hablamos claro. la misma lengua madre, al fin y al cabo. Sí. Y la misma reflexión. Y no estamos hablando de ideologías ni nada. Claro. Y de esa frase sí, que tengo poca por ahí la anoté justamente para que no la olvidásemos. De una mente privilegiada. Yo creo que cuando hablamos de qué podemos hacer para recuperar o crear deuda, empecemos para construir ese gran proyecto colectivo. Ese diálogo. De diálogo a través de la lengua española o de la cultura española, ¿no? Hispana, ¿no? Por eso te digo yo que este trabajo y también el resto, Caminos de la Memoria, me parecen a mí un vehículo para justamente se divulgue este elemento que es el diálogo, ¿no? Tú estableces diálogo con nosotros. Yo soy chileno, a pesar de estar muy cerca de España desde hace muchos años, pero soy chileno. O sea, vengo del otro lado del charco, como se dice, ¿no? Y además del otro lado del charco, porque estoy del Pacífico, no del Atlántico. Sí. Entonces, sin embargo, fíjate que ver un documento como este, o otros, o Caminos, por ejemplo, claro, me hacen introducirme en esta conciencia global que tú hablas, de nuestra identidad, que es común, porque a pesar de todo, nos deja la lengua como un vehículo, sí. Y nos deja también la posibilidad de esta toma de conciencia. Y es sobre todo eso lo que a mí me interesa, a veces en este trabajo, los trabajos que he visto tuyos, es que son justamente, como te decía, esta ventana que te deja penetrar un universo que está lleno de dolores, pero también de cosas muy profundas y bellas, el arte, entre otras cosas. O sea, la cultura hispanoamericana es tremendamente rica, y tú haces parte como creador, entonces, de este universo, del cual es necesario establecer más vínculos aún. En ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, ¿ves? Lo que a mí me ha pasado con el exilio mío es justamente encontrar otros exilios, y entre otras cosas, te voy a decir algo que me dijo un iraquí, que me parece a mí interesante como reflexión. Dice: c'est très dangereux d'oublier, car la mémoire, c'est tout ce qui nous reste. ¿Ves? O sea, esta universalidad del desastre lleva a decir entonces que nuestro cometido, el tuyo con tu quehacer artístico, va mucho más allá de nuestras fronteras, ¿ves? Porque este hecho de la memoria es una necesidad, como tú dices, que sea por los historiadores, que sea por los cineastas o escritores, etcétera, etcétera, tiene que imprimirse, tiene que hacerse, tiene que realizarse en el hecho artístico o literario o otro. Entonces, claro, yo pienso que esta voluntad que tienes de indagar, que tuviste, digamos, de indagar estos temas, dejaron algo muy importante, que es justamente contribuir a este diálogo para iluminar las conciencias. Y en eso yo te felicito, porque realmente es un trabajo difícil. Yo sé, el realizador es un cometido de todas maneras complicado, que no es llegar a ser ¿cómo se dice?
los costos son altos, son densos, hay mucho impedimento también, porque claro, vivimos en un mundo politizado, todo es política, hay cortapisas, me imagino que para esto te encontraste con eso. Sí, sí, haciendo que era además mi primer película documental, saliendo de la escuela de cine, pues menos mal que, bueno, estaba en un territorio donde la producción hacia el documental era muy fuerte en su momento, en el 2000, era así, en el 2000, y claro, encontraba con dificultades. Yo siempre todas mis películas tuve ese empeño, empujaba a mis productores, era muy pesado en ese sentido, de buscar coproducción con España. Yo al fin y al cabo no soy belga, no tengo una nacionalidad de belga, mismo si me he criado en gran parte aquí, pero mi lengua materna y digamos, mi patria interior es la hispana. Entonces tengo esa obligación de buscar coproducción con España. Claro. Y con niños no se ha podido conseguir, y mismo hasta he parado una posibilidad en su momento. Había una televisión que era TV3 Cataluña, que estaba muy interesado en coproducir la película, porque en ese momento TV3 coproducía muchos documentales extranjeros, franceses, belgas, pero había un impedimento al que no podía yo aceptar con todo lo que me hemos de decir. Solo podía mostrar la historia de niños de la guerra que provenían de Cataluña. Y dije, no, aquí no entro. Ahora me doy cuenta por qué. Hablo del 2000, ¿no? En su momento no. Lo sabía, pero no hasta tal punto, ¿no? Pero no entraba en mi concepto de visión de las cosas. No podías escoger así a unos y a otros, ¿no? Claro. Más en esta historia, pues, sabemos las evacuaciones de niños de la guerra, pues primero se fueron a los territorios que no estaban aún ocupados por el ejército sublevado, ¿no? Claro. Que era en gran parte Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces Cataluña, lo que todos sabemos, conocemos la historia, fue el último lugar donde muchos de estos niños de la guerra pudieron ser evacuados en el último momento, ¿no? ¿Ves? Por eso te decía, yo Entonces, pienso que... Y niños que venían de zonas, de todas las esquinas de España, ¿no? De Málaga, de Valencia, de Madrid, de Extremadura, de Aragón. Mira, lo que me hace reflexionar también tu trabajo es que justamente lo que acabas de decir apunta a la universalidad. Sí, yo te lo puedo decir porque, te repito, yo lo veo de afuera, soy un extranjero en esta historia, pero sin embargo lo recibo no solo porque esté la lengua, no. Hay otra cosa más, sí. Hay algo más. Sí. Justamente lo que tú explicas, aquello que no sectariza, que no es sectario, porque este problema es un problema universal. Por eso te leí esa frase del iraquí, porque tiene esa significación tremenda de ser universal, ¿ves? Entonces, claro, hacer un trabajo así, tienes también ese... Pero eso depende de ti, porque hay quien se vende, quien no se vende. En esta historia también está eso, ¿no? El ego, el narcisismo que te empuja yo, y bueno... No, yo tuve la suerte en este sentido, y creo que lo dije hace un momento, de vivir en esta ciudad de Bruselas ausente de identidades peligrosas, ¿no? Bruselas, al fin y al cabo, es una aldea global, más que nunca hoy, ¿no? Donde cohabitan funcionarios europeos, primera inmigración italiana tras la Segunda Guerra Mundial, españoles, norte de África, y hoy con todos los cruces de refugiados que conocemos, ¿no? Entonces, esa ausencia, al fin y al cabo, de identidad fuerte, no estoy contaminado. Y luego también la educación pública belga que yo he conocido de pequeño, pues la presencia de lo que fueron los campos de concentración, el horror del Holocausto está presente, por la presencia de testigos, ¿no?
Entonces esa idea universal te viene naturalmente, al fin y al cabo. No creo yo, si hubiera, pienso, me hubiera creado un ambiente educativo, social, o de la entidad es algo importante, entidad nacional o regional fuerte. Claro. Creo que estaría más comido por dentro en estos aspectos, ¿no? Entonces, dime una cosa, con todos estos trabajos hechos, todo esto es una especie de trabajo hacia lo social, hacia lo, en fin, humano. Sí, tienes, sí, hacia lo humano. Sí. Entonces, ¿tienes otros proyectos de Sí, otra índole, pero que tienen que ver con, sí. con este tema humano justamente? Yo tengo una gran deuda con... Hay tantas historias, ¿no?, que contar de todo lo que pude absorber y ver y que me siguen tocando, ¿no?, y que creo que valdrían para hacer película que sea ficción documental, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, tengo una gran deuda a una persona que para mí fue uno de nuestros grandes monumentos, no solo en el exilio español, francófono, pero también en la intrahistoria colectiva española, ¿no? Es que es Jorge Semprún, ¿no? Y tenía un proyecto todavía está ahí, ¿no?, de adaptación de su primera novela. Él me dio la posibilidad de hacerla justo poco antes de morir. Pero bueno, las dificultades de hoy de la producción, hemos visto la crisis del 2008, ha provocado muchos recortes en cultura, que no sea solo en España, también en Francia, también. Y entonces, sí, hay proyectos en ese sentido, ¿no? Y Los Caminos lo hice hace 10 años, hay gente todavía que me pincha desde España para que vuelva a hacer una segunda parte sobre el tema. No sé si tengo las ganas, pero hay unas ganas de contar algo sobre lo que estamos viviendo, digamos, hoy, más contemporáneo. Claro, con el pasado está siempre presente, que lo queramos o no, está ahí en nuestra historia, ¿no? Pero algo más sobre las fragilidades de lo que significa la palabra y el concepto de democracia. Porque es algo que olvidamos, ¿no? Siempre recordamos 40 años de democracia, pero sabemos muy bien colectivamente lo frágil que puede ser también ese concepto, ¿no? Claro que y sí. lo vemos no solo en España, en el conjunto de muchos continentes, ¿no? Las derivas populistas, las derivas negacionistas o las derivas extremistas que tienden digamos, a limar todo lo que se ha hecho para mantener una democracia viva, ¿no? Claro que sí. Y es un tema que me está dando vueltas de más en más, e interrogar qué es la democracia. ¿Qué es el concepto? Porque yo el concepto que tengo es el mismo del que tengo enfrente. Ya lo ves, de nuevo estamos en esta cosa universal, ¿ves? Sí. Porque resulta que esta reflexión que tú te haces, lo mismo lo estamos haciendo nosotros los chilenos en este momento. Sí. Pero observa al lado, Francia, qué sé yo, imagínate, en este momento hay militares que están prácticamente oponiéndose al gobierno, etc. O sea, una democracia tan estable, tan antigua ya como la francesa, tiene esa amenaza con la cercanía de las elecciones que puede ser elegida una fascista. Sí, o entonces, un cierto nuevo modelo. Sí, por supuesto, pero en el fondo es eso, ¿ves? Entonces, claro, tu temática de nuevo toca aquello que son valores universales. Entonces, esta cuestión es muy importante y eso es lo que comparto contigo, ¿ves? O sea, ese paralelismo, entre comillas, de una sensibilidad humana, pero humana social, no humana personal, ¿ves? Porque de la misma manera, como te digo, que tu historia empieza por ti, la historia de los niños, pero termina en lo social, en lo social, que es este drama social que significa la guerra y sus consecuencias, no solo con los adultos, sino que con los niños.
Sí, el impacto lo hablamos antes del debate, ¿no? Lo que significa en la memoria de cada uno de nosotros cuando oímos la primera vez, escuchando en la radio o a través de la televisión, que hay una guerra que estalla, ¿no? Y más vamos avanzando y vemos que hay una banalización, ¿no? Casi un poco pornográfica, ¿no? De lo que significa la guerra. Vemos hoy las imágenes casi en directo. No podemos ser indiferentes. Y eso, que lo quieras o no, crea un impacto psicológico de banalización emocional, ¿no? Y eso, lo bueno que trae hoy los medios, digo, las redes, pero al mismo tiempo lo que estamos perdiendo, ¿no? Sí. Esa frescura que cuando oímos la primera vez la palabra guerra, pues nos conmociona a todos y nos acordamos todos la primera vez que lo oímos. Claro. O verlo, o oírlo, ¿no? Hoy en día no es algo, tengo la impresión que es algo que está ya casi banalizado en la juventud, ¿no? Hay guerras, no entienden el significado, ¿no? Y de nuevo, también es una cuestión de distancia que ya no la hay. Nos acordamos cuando el ejército americano llega a Bagdad, vimos en directo el derribo de la estatua de Saddam. Era algo novedoso. Hoy vemos a través de las redes sociales en directo lo que ha pasado en Ceuta, ayer y antes de ayer, ¿no? Sí, claro. Entonces hay un exceso de imágenes que no están ni controladas, que banalizan emocionalmente ese concepto que nos tendría a todos que un poco sensibilizar o crear una sensibilidad racional sobre algo que para defender, ¿no? Algo que nos parece lógico, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien que hay otros grandes intereses en lo que nos llevan. Claro. Pero es interesante, yo creo que poder dar a ver, ¿no? Dar a escuchar lo que es concretamente en España, la España de hoy, alardeando... ¿Vas seguido a España? Pues desde la pandemia no, pero claro. estoy en contacto permanente. Mi patria es mi lengua, como decía Jorge Semprún, ¿no? Claro. Pero realmente mi patria es mi cultura. O sea, yo empecé a oír la lengua francesa cuando mis padres deciden ponerme en la escuela materna, que es a partir de los 4 o 5 años. Yo no iba... Anteriormente la lengua que escuchaba en casa es el español, culturalmente, a través de mis padres, mis tíos, mis primos, musicalmente, culturalmente, es algo que... Entonces, claro, es natural. Es algo natural. Ya. Luego, que es un aprendizaje educativo realizado aquí, a través de la lengua francesa, a través de la cultura francófona. Entonces, al fin y al cabo, es una pregunta compleja. Sí, claro. Yo hoy lo racionalizo entre el aspecto más bien, digamos, emocional. Noto que cuando estoy en contacto con la cultura y la lengua española, hay algo diferente que se produce en mí. Es algo bastante natural. Sí. A nivel de la expresión también, ¿no? Te entiendo. La lengua francesa es algo más, como no era natural, que tuve que aprender a nivel de sonido, y que es más una estructura que he construido, ¿no? Correcto. Entonces, al fin y al cabo, es lo que me define a mí, ¿no? Lo que me define como individuo, ¿no? Y a veces, sin embargo, como te decía, está esa universalidad a la que vuelvo. Sin embargo, partiendo de esta identidad que tú defiendes, que tú declaras, esta hispanidad en ti, sin embargo, ves tú el rol de un buen creador, de un hombre
que actúa realmente en este asunto, que trabaja en esto, que crea, justamente es el acceder a la universalidad. En realidad, claro, podríamos conversar muchísimo. Tenemos tema para días, pero me imagino que el tiempo también se nos acorta, que tenemos gente que tal vez quiera conversar con nosotros. En fin, pienso que estamos llegando con un poco... Para eso está. Yo antes de escuchar, hay libros, y los que quieren conocer libros sobre los niños de la guerra, de Bélgica o de otros lugares que tuvieron que ir en exilio, hay este primer libro que fue creado por la Asociación de Niños de la Guerra, que bajo la dirección de Emilia Lavajos y de Fernando Victoria García, que han hecho un trabajo, ellos eran niños de la guerra, pero gigantesco, que es el primer gran libro sobre la historia, cuándo llegaron, cómo llegan, a dónde llegan, qué les ocurre, que no fue tan sencillo, la acogida, que fue una acogida no organizada por el gobierno, pero por colectivos. Las organizaciones sociales. La particularidad de la acogida belga es que estos 5.000 niños, la Unión Soviética fueron 3.500, Bélgica fue 5.000. 5.000, sí. Fueron acogidos, la mayoría de ellos, en familias de todas las partes de Bélgica y de todas las clases sociales belgas. Con un sentimiento de solidaridad hacia la República Española, que sucumbía en ese momento la sublevación del fascismo, nacionalismo español, ¿no? Este libro, que lo recomiendo si el que quiera descubrir, conocer de forma profunda, con datos, la historia de los niños españoles refugiados en Bélgica, ¿no? Luego hay este otro libro que me hicieron conocer, que es el libro para el que quiera conocer la historia de los niños de la guerra que fueron a Morelia, los conocidos niños de Morelia, de México, que fueron un grupo de, creo que eran 600 niños que se fueron gracias al trabajo del presidente de la República Mexicana, que era Lázaro Cárdenas, que decidió acoger un grupo a través de toda una odisea que pasa desde el puerto de Burdeos, con parada en La Habana, hasta llegar al puerto de Veracruz, y luego todo el problema cuando Lázaro Cárdenas ya no es presidente de la República. Luego hay este libro de un tema del que se habla poco, que es interesante, que creo que los que conocen el tema lo conocen bien, que es Desde la noche y la niebla, de Juana Doña, que cuenta su historia, a través de su historia, la historia de todas esas madres que no pudieron acompañar a sus hijos y que fueron encarceladas en las cárceles franquistas cuando sus hijos estaban en Bélgica, en Francia, en México o en Rusia. Lo que ellas vivieron, ¿no? Luego hay este libro de esta Aurora Correa, Te beso, buenas noches, una mujer que conocí en México, niña de la guerra, de Barcelona, mujer encantadora, escritora, poeta, y conocerla fue un regalo, un auténtico regalo, ¿no? Te beso, buenas noches, ¿no? Es su historia personal, ¿no? Luego está este libro, que lo podéis encontrar, creo, aquí en la biblioteca del Cervantes de Bruselas. Creo que hay las versiones en francés y en español, que es La casa de los geranios, de Emilia Lavajos, la protagonista del documental Niños, que a raíz de ese cuaderno íntimo, pues gracias también a Manuel Pedraza Laborda, que es traductor en Luxemburgo para las instituciones españolas, que lo hizo gratuitamente, hizo un trabajo de traducción, porque ella lo había escrito en francés, todo ese cuaderno íntimo, y aquí está la reproducción, el libro de su historia personal, ¿no? Luego está el libro de Mari Carmen Rejas, que cuenta la historia de su padre, niño de la guerra, que llega a Bélgica y que tuvo ese valor de indagar en lo que su padre no pudo contarle hasta el final, pero ella con su trabajo y su sensibilidad pudo llegar hasta donde la historia íntima de su padre, ¿no?
Claro. Y luego hay este libro que para mí lo traje porque me pareció de una persona que tuve la suerte de conocer en México, Ya. que es Adolfo Sánchez Vázquez, del exilio en México, donde está para mí el texto más justo, más equilibrado sobre lo que es ser exiliado, al fin y al cabo. Claro. El texto en este libro del exilio en México, y hay un capítulo que se llama El fin del exilio, exilio sin fin, que lo he utilizado en niños, Ya, claro. con su permiso, y que en los caminos he vuelto a utilizarlo, Ya. porque me pareció, solo con ese título, Fin del exilio, exilio sin fin, cuenta lo que es el desgarro de un exiliado, ¿no? Correcto. Bueno. Por motivos de tiempo vamos a tener que dejarlo aquí. Okay. Es una pena, pero a la vez es una gran dicha porque el diálogo que habéis tenido es en parte el diálogo que tenemos todos. Así que muchas gracias y hasta muy pronto. Esperamos que podamos tener de nuevo a vosotros en el instituto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Bien. Ramas.